Hola a todos, yo soy Gerson Andrés, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a aprender cómo solucionar situaciones de proporcionalidad directa. Recordemos, dos magnitudes son proporcionales cuando el producto de extremos es igual al producto de medios. A esto es lo que llamamos la propiedad fundamental de las proporciones. Aquí tenemos una razón y aquí tenemos otra razón. Son proporcionales cuando el producto de extremos, o sea, cuando este producto de extremos es igual al producto de medios. También las proporciones se pueden expresar como fracciones. A es a B se puede escribir como A sobre B. Los dos punticos se leen como C es a D, C es a D es otra fracción y el como lo escribimos como un igual. A lo tengo que multiplicar por D. Es decir, que esta A la tengo que multiplicar por esta D y la B la tengo que multiplicar con una C. Es decir, para probar que dos fracciones son proporcionales o equivalentes, basta con multiplicarlos en X. Y cuando la tenemos en forma de proporción, pues aplicamos su propiedad fundamental. Producto de extremos es igual a producto de medios. Vamos a hacerlo con el siguiente ejemplo. Esta proporción será proporcional. Entonces la verificamos de la siguiente manera. El producto de extremos tiene que ser igual al producto de los medios. Entonces tenemos 3 por 12, 36. Y 4 por 9, 36. Efectivamente, estas son proporcionales. Si no te gusta verla en forma de proporción de esta manera, con los punticos, entonces la escribes como fracción. Entonces sería algo así. 3 cuartos es igual a 9 doceavos. Y aquí multiplicamos 3 por 12, 36 y 9 por 4, 36. Entonces mira qué facilito es de comprobar si dos fracciones son proporcionales. Mira, solamente basta con multiplicarlas en X o producto de extremos es igual a producto de medios. Vamos con otro ejemplo. Para este ejemplo lo escribimos en forma de fracción. Cuando lo tenemos en forma de fracción y queremos verificar si son proporcionales, si las dos fracciones están en la misma proporción, basta con multiplicarlos en X. Entonces multiplicamos 1 por 5, 5. Debe ser igual a esta multiplicación. Y 4 por 3, 12. Como no son iguales, decimos de que lastimosamente no son proporcionales. Mira qué fácil se comprueba si dos razones son proporcionales o no. Ahora, encontremos el valor desconocido en una proporción. Ahora, en estas proporciones debemos encontrar el valor desconocido. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a seguir el principio o la propiedad fundamental de las proporciones. Entonces aquí tendríamos que 5 por m tendría que ser igual a 12 por 15. Entonces vamos a hacerlo por acá. Entonces aquí tendríamos 5 por m, 5m. Y eso tiene que ser igual a 12 por 15. Entonces m va a ser igual a 12 por 15 y lo divido por 5. Ese 5 que está multiplicando lo paso a dividir. Y mira qué sencillito es, vamos a simplificarlo. Quinta, 1 y quinta, 3. Y 12 por 3, eso nos da 36. Mira qué sencillito es, aunque hay una manera mucho más simple. Esta razón de aquí, esa fracción, también se puede escribir en fracción, se ha multiplicado por un factor. Se ha multiplicado por un número, se ha multiplicado aquí, se ha multiplicado acá. Entonces solamente puedes buscar ese factor, ese numerito. ¿Por cuánto multiplico este 5 para que se convierta en 15? Ah, pues se multiplica por 3. Y si este se multiplicó por 3, este también. Y 12 por 3 me da 36. Mira qué sencillito esta última manera de hacerlo. Espero que te haya parecido fácil y ahorita lo vamos a practicar. Vamos con el siguiente. Como vamos a hallar el valor de P, el producto de extremos tiene que ser igual al producto de medios. Entonces P va a ser igual. Mira qué sencillito lo vamos a hacer aquí. A la diagonal que está completa, en este caso 3 por 12. Y eso lo voy a dividir por el número que quedó con la letra, en este caso el 2. Entonces P es igual a 3 por 12 dividido 2. Pero entonces vamos a simplificarlo mejor. Mitad, 1. Y la mitad de 12 es 6. Me queda 3 por 6, 18. O sea que la P vale 18. Ay, de la otra manera, como lo hicimos acá.
esto se ha multiplicado por un factor, por un numerito, para que me dé esto. Entonces, ¿por cuánto multiplico el 2 para que me dé 12? Pues, lo multiplico por 6. O sea que este también se multiplicó por 6. 2 por 6, 12. Y 3 por 6, 18. Míralo acá. Esa última parte es bastante sencillita. Vamos a ponerla en práctica con el siguiente ejemplo. Para este ejemplo, vamos a hallar el valor de A. ¿Cuál es el valor de A para que se mantenga la proporción? Y recordemos que para que se mantenga la proporción, el producto de extremos tiene que ser igual al producto de medios. En un lenguaje sencillo, este de aquí se multiplicó por un numerito para que me diera el de acá. Entonces, mira qué fácil lo identificamos. Consecuente con consecuente. Recordemos, el primer término se llama antecedente y el siguiente consecuente. Entonces, consecuente con consecuente. ¿Por cuánto multiplico el 7 para que me dé 21? Por 3. O sea que, ¿qué número multiplico por 3 para que me dé 15? ¿Qué número multiplico por 3 para que me dé 15? Pues obviamente el 5, o sea que la vale 5. Quiero el método extenso. Recordemos que con el método extenso debemos recordar que el producto de extremos, en este caso A por 21, tiene que ser igual a ¿cuánto? A 7 por 15. Y entonces A va a ser igual a 7 por 15 dividido 21. Y aquí vamos a simplificar. Entonces recordemos que el 21 tiene séptima. Entonces, ¿cuál es la séptima de 21? Pues la séptima de 21 es 3. Y la séptima de 7 es 1. ¿Y quién tiene tercera? Pues tiene tercera el 3 y el 15. Tercera 1 y la tercera de 15 es 5. Y 1 por 5 me da 5. O sea que la A vale 5. Tú ya escoges el camino. Identificar aquí por cuánto multiplicamos. Y mira que se multiplicó fue por 3. ¿Cuánto multiplico por 3 para que me dé 15? Pues obviamente el 5. Mira que son varios métodos por los cuales lo puedes realizar. Ahora vamos con el siguiente. Entonces recordemos, producto de extremos es igual a producto de medios. Entonces X va a ser igual. ¿Va a ser igual a qué? A la diagonal que tenemos. En este caso, 40 por 5. ¿Y lo voy a dividir por cuánto? Por 25, por el que quedó con la letra. Recordemos, simplificamos. Quinta de 25, recordemos, quinta es, en la tabla del 5 buscamos el 5 por cuánto se multiplica para que me dé 25. Entonces eso nos da 5, por eso la quinta es 5. Quinta de 5, quinta de 5 es 1 porque 1 por 5 da 5. Luego seguimos simplificando. Quinta de 5, 1. Y quinta de 40, ¿por cuánto multiplico el 5 para que me dé 40? Pues 8. Y 8 por 1, 8. O sea que la X vale 8. Profesor, me gustó la estrategia de buscar el número. Entonces siempre partimos desde el menor valor. Por aquí, vamos a partir de aquí para allá. ¿Por cuánto multiplico el 5 para que me dé 25? Pues por 5. 5 por 5, 25. Y entonces aquí vamos a hacer, ¿qué número multiplico por 5 para que me dé 40? Pues 8. Mira que son varias maneras por las cuales nos podemos orientar para encontrar el valor que completa la proporción. Espero que te haya parecido sencillo. Ahora, vamos a analizar cuándo las magnitudes son directamente proporcionales. Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando las dos aumentan o las dos disminuyen en la misma proporción. Cuando decimos en la misma proporción, quiere decir en el mismo factor. Es decir, si este se multiplicó por 8, pues esta también la tengo que multiplicar por 8. Si esta se multiplicó por 5, pues aquí también tengo que multiplicar por 5. Es decir, tienen que subir en el mismo factor. Y de igual manera, si disminuye. Si disminuye es porque se divide. Si esta se dividió por 2, pues esta también se dividió por 2. Si esta se dividió por 3, pues esta también se va a dividir a la tercera parte, se va a dividir por 3. Entonces mira que las magnitudes directamente proporcionales tienen el mismo comportamiento. ¿Y qué significa de que sea proporcional? Significa de que ese factor siempre se conserva. Eso me da pie para afirmar que no siempre que dos magnitudes estén aumentando sean proporcionales. En este punto decimos que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando aumentan o disminuyen en el mismo factor. Estos dos
tienen algo que llamamos constante de proporcionalidad. Y en las magnitudes directamente proporcionales, la constante de proporcionalidad se halla dividiendo las magnitudes. En este caso, la vamos a llamar Y y la otra la vamos a llamar X. Vamos a analizar una situación para que te quede más claro. Ahora, analicemos la siguiente situación. Nos dice, una llave vierte 20 litros de agua cada 2 minutos. Completar la tabla, determinar la constante de proporcionalidad y graficar. Vamos a graficar esta situación. Vamos a mirar qué gráfica nos resulta. Entonces nos dice, en 2 minutos vierte 10 litros. Entonces vamos a analizar por qué son directamente proporcionales. Miremos que si pasa más tiempo, pues ¿qué pasa con los litros? Pues también van a haber muchos más litros. Es por eso que podemos concluir que las magnitudes son directamente proporcionales. Entonces, y miremos el análisis. Si en 2 minutos vierte 20 litros, ¿en un minuto cuánto? Pues en un minuto serán, efectivamente, en un minuto serán 10. Miremos, si el tiempo es la mitad, pues la cantidad de litros también es la mitad. ¿Por qué? Porque disminuyen en la misma proporción. Ahora, ya sabemos que cada minuto son 10 litros, o sea que 3 minutos son ¿cuánto? 30 litros. 4 minutos, 40 litros. 8 minutos. 8 minutos son 80 litros. O también la puedes analizar así. 8 minutos es el doble de 4 minutos, o sea que va a haber el doble de litros que en 4 minutos y el doble de 40 es 80. Mira qué sencillito es. Ahora, ahí ya nos quedó la tabla. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? Recordemos que las magnitudes son directamente proporcionales y como es constante, la constante se halla dividiendo las magnitudes relacionadas. En este caso, 10 sobre 1. 10 sobre 1 nos da 10. Como es constante, miremos qué pasa con la otra relación. 20 sobre 2, esta división también nos da 10. Y 30 sobre 3, esta división también nos da 10. Y 80 sobre 8, esta división también nos da 10. O sea que podemos afirmar que la constante de proporcionalidad es 10. Si quisiera generar una ecuación generatriz con esta relación de proporcionalidad, pues la reemplazaría aquí. Ya sabemos que la constante vale 10. Y que 10 sería igual a Y sobre X, donde Y son los litros y X son los minutos. Y si quiero que me quede en forma de función, Y es igual a 10 por X. Si yo quiero saber la cantidad de litros, simplemente es multiplicar la cantidad de minutos por 10. Y mira qué sencillito es. Ahora, vamos a hacer la gráfica de esta relación. Entonces, ahora vamos a construir la gráfica y para construir la gráfica es solamente unir cada una de estas parejas ordenadas donde los litros los ubique en el eje Y y el tiempo en eje X. ¿Por qué? ¿Y por qué lo hice así? Porque los litros depende del tiempo que la llave esté abierta. Es decir que los litros son la variable dependiente y la X la variable independiente. Entonces tenemos, a 1 minuto le corresponden 10, a 2 minutos le corresponden 20, a 3 minutos le corresponden 30 y a 4 minutos le corresponden 40. Mira, si yo voy uniendo los puntos, me doy cuenta que me resulta una línea recta. Y esa línea recta tiene una particularidad, que cuando son directamente proporcionales, coinciden o pasan por el origen. Entonces, mira, vamos a unir los puntos. Vamos a unir los puntos y al unir los puntos me resulta lo siguiente. Mira, una línea recta que pasa por el origen. Y allá en su prolongación van a coincidir el 80 con el 8 minutos. Es decir, que si yo subo por 8, por allá cuando se encuentre con la recta, aquí le va a corresponder ¿cuánto? 80. Esa es una gran particularidad de la proporcionalidad directa. Siempre que graficamos magnitudes directamente proporcionales, nos va a resultar una línea recta que pasa por el origen. Espero que te haya quedado claro y vamos con otro ejemplo. Para este ejemplo de proporcionalidad directa nos dicen, analiza la gráfica, completa la tabla y determina la constante de proporcionalidad.
Entonces ya sabemos que esta gráfica es de proporcionalidad directa. ¿Por qué? Es una línea recta que pasa por el origen. Recordemos que el origen es 0, 0. Un datico no menor para que lo tengas muy en cuenta. Cada vez que hacemos una gráfica en nuestro cuaderno que es cuadriculado, tenemos que organizar muy bien nuestros valores. Tenemos que utilizar la cuadrícula y el número no va en el medio de la cuadrícula. Aquí yo no voy a poner el 1 y aquí no voy a poner el 2. No, en la rayita, sobre la rayita voy a colocar los valores para de esa manera establecer muy bien el rango que voy a utilizar. Asimismo, si dejé un cajoncito en el primero, para el segundo también dejo un cajoncito, para el otro también un cajoncito y así sucesivamente. De esa manera nuestra gráfica va a estar bien elaborada. Asimismo, yo lo puedo hacer de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5 o como este de precio, de 500 en 500. Entonces vamos a analizar la gráfica y vamos a darle solución a este problemita. Nos dicen, analiza la gráfica, proporcionalidad directa. Si es directa es porque estos valores se relacionan de forma continua. Entonces tenemos que 1 vale 500, 2 valen 1000, 3 valen 1500, 4 valen 2000 y entonces ahí puedo establecer de que va creciendo en un valor constante, en nuestra constante de proporcionalidad, que siempre va a ser la que esté con 1. Entonces 1 va con 500, o sea que nuestra constante de proporcionalidad es 500. Como quien dice, precio y frutas. El precio de la fruta es 500 pesos por unidad, que esa sería nuestra constante de proporcionalidad. Entonces, para llenar la tablita sería muy sencillo. El 1 va con 500, aquí está en la gráfica. El 2 va con 1000. El 3 va con 1500. El 5 va con 2500. Y el 6 va con 3000. Mira, tienes que tener mucho cuidado porque mira que los números no están dados en orden, sino que hay un valor específico para cada ello. Y aquí lo podemos corroborar, el 5. ¿Qué número le corresponde al 5? 2500. O 500 por 5 es equivalente a 2500. Es de ahí de donde nos sale la ecuación, gracias a la constante de proporcionalidad. Recordemos que cuando la proporcionalidad es directa, la constante sale de dividir las magnitudes relacionadas, en este caso el precio por el número sobre el número de frutas. Entonces ya sabemos que la constante es 500, entonces 500 es igual a y sobre x. Si yo la quiero tener de otra manera, y es igual a la constante por x, multiplico estos dos, como quien dice. Si yo quiero saber el precio de x número de frutas, simplemente lo multiplico por 500. Mira qué facilito, ahí nos salió, además de la constante, hicimos la ecuación y ahí tenemos la tabla, la constante y el análisis. Mira qué sencillito es esto de la proporcionalidad directa. Espero que te haya quedado claro y vamos ya con la proporcionalidad inversa. Vamos con la proporcionalidad inversa. Debemos de decir que dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando una aumenta y la otra disminuye en la misma proporción. ¿Qué significa que sea en la misma proporción? En el mismo factor. Si vemos de que algo se duplica, se multiplica por 2, la otra debe disminuir en el mismo factor, es decir, se debe dividir por 2. ¿Sí me hago entender? Si una aumenta, la otra disminuye en el mismo factor. Si aquí multiplico por 5, pues aquí divido por 5. Eso es lo que es las magnitudes inversamente proporcionales. Regularmente se utilizan cuando son trabajadores y tiempo. Recordemos, si yo para hacer una casa utilizo obreros, entonces si aumento el número de obreros que tienen las mismas capacidades físicas, entonces eso significa de que me voy a demorar menos días en la construcción de esa casa. Otro ejemplo podría ser la velocidad y el tiempo. Entonces, si yo voy muy rápido, ¿qué significa de que vaya muy rápido? Es porque me voy a demorar menos tiempo ejecutando una actividad. Ese es un pequeño ejemplo de la proporcionalidad inversa. Otro dato que tenemos que tener presente es que la constante de proporcionalidad, cuando las magnitudes son inversas, se halla multiplicando las variables. En este caso, si x y y son las magnitudes relacionadas, la constante sale multiplicando. Entonces, ahora en la proporcionalidad directa se dividían, ahora en la proporcionalidad inversa
se multiplican. Eso lo vamos a tener en cuenta para el siguiente ejemplo. Para este ejemplo nos dice, un vehículo recorre la distancia entre dos ciudades a una velocidad constante de 80 km por hora en 3 horas. Completa la tabla, determina la constante de proporcionalidad y grafica. Aquí tenemos parte de la tabla, entonces sabemos de que a 80 km por hora se demora 3 horas. Entonces, vamos a hacer el análisis. ¿Cómo se relacionan las magnitudes? Si son directas o son inversas. Ya sabemos que van a ser inversas, pero vamos a hacer el análisis. ¿Qué pasa si aumento la velocidad? Si yo aumento la velocidad, ¿qué le pasa al tiempo? Pues disminuye porque llegó más rápido. Entonces miremos que es por esa razón que las magnitudes son inversamente proporcionales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es establecer cuánto demora en cada uno. Si voy más lento, voy a 10 km por hora, ¿cuánto me demoraré? Profesor, si va a 80 km por hora y se demora 3 horas, pues si va a 10, ¿se va a demorar qué? Mucho más. Es decir, si disminuyo la velocidad, va a aumentar el tiempo. ¿Cuánto tardará? Entonces, para sacar esto, cuando las magnitudes son inversas, debemos recordar la constante de proporcionalidad. Y recordemos que cuando son inversas, la constante de proporcionalidad sale multiplicando las magnitudes relacionadas. En este caso, la constante va a ser igual. Aquí tenemos una parejita, entonces eso va a ser igual a 80 por 3, que eso nos daría 240. Es decir, que siempre el producto entre las dos magnitudes que relacionemos nos va a dar 240. Es así. Entonces, ¿cuánto tiempo demorará si va a 10 km por hora? Sí, señor, 24 horas. Se demoraría un día. Si va a 60, entonces, ¿por cuánto multiplico el 60 para que me dé 240? Ah, eso es por 4. Entonces, si va a 60 km por hora, se demora 4 horas. Mira, 10 por 24, 240. 60 por 4, 240. 80 por 3, 240. Entonces, si va a 120 km por hora, va mucho más rápido. Es decir, que se va a demorar menos tiempo. ¿Cuánto se demora? Sí, se demora 2 horas. Mira, entre este y este, recordemos, 120 es el doble de 60. Entonces se va a demorar la mitad del tiempo. Mira, aquí multipliqué por 2, 60 por 2, 120, y aquí divido por 2. Mire, en un lado aumento y en el otro disminuyo. 4 dividido 2 me da 2. Eso es como para hacerte una pequeña ilustración de cómo se van comportando las magnitudes inversamente proporcionales. Y por último, si va a 160 km por hora, ¿cuánto demorará? Entonces, 160 es el doble de 80. O sea que se va a demorar la mitad de 3 horas. Y la mitad de 3 horas es 1.5 horas. Mira qué sencillito, llenamos la tabla y establecimos nuestra constante de proporcionalidad y ahora vamos a la gráfica. Para construir la gráfica vamos a ubicar velocidad y tiempo. ¿Por qué los ubiqué de esta manera? Porque en esta relación la velocidad es la variable independiente. ¿Por qué? Porque el tiempo de llegada o el tiempo que transcurre en recorrer las dos ciudades depende de la velocidad a la que vaya el vehículo. Siempre en el eje X voy a poner la magnitud independiente y en Y la magnitud dependiente. Entonces vamos a llenar la tablita. Vamos a ubicar los puntos en nuestra gráfica. Entonces a una velocidad de 10 le corresponden 24. Mira, no lo hice de 1 en 1, sino que lo hice de 2 en 2 para no ocupar tanto espacio. Entonces aquí va nuestro primer punto. Al 60, a una velocidad de 60 con el 4. Eso sería por acá. A una velocidad de 80 con el 3. El 3 estaría entre el 2 y el 4, o sea, por aquí. 80. Luego, al 2 le corresponde el 120. Y luego al 160 el 1.5. Como no lo tenemos, vamos a dejarlo así. Y en la prolongación de la curva se supone que debe coincidir los puntos. Entonces vamos a unir los puntos. Y al unir los puntos nos resulta una línea curva llamada hipérbola. Entonces vamos a bajarlos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Mira qué bonito nos quedó esta curva. Siempre que las magnitudes son inversamente proporcionales, nos resulta este tipo de gráficas. Mira, además, por ejemplo, hay puntos que no los ubicamos.
pero al realizar el producto, que es de esa manera como se saca la constante, mira, 12 por 20 nos da 240. Si yo multiplico 10 por 24, 240, y cada parejita ordenada, siempre el producto me va a dar la constante de proporcionalidad. Mira, 40 por 6. 40 por 6 son 240 y mira que esta parejita ordenada está en la gráfica. Esa es una manera para comprobar que la gráfica nos quedó muy bien elaborada. Espero que lo hayas entendido y vamos con otro ejemplo. Para este ejemplo nos dicen, 6 obreros construyen un muro de contención en 20 días. Completa la tabla, determina la constante y gráfica. Entonces, recordemos, para hallar nuestra tabla, que esta tablita ya no está de forma vertical, sino de forma horizontal, miremos las magnitudes, obreros y días. Recordemos que son inversamente proporcionales. ¿Por qué? Porque entre más obreros haya, pues menos días me demoro. O si entre menos obreros haya, pues más días se van a demorar en hacer la obra. Es por esa razón de que las magnitudes son inversamente proporcionales. Ahora vamos a llenar la tablita. Y recordemos, para llenar la tablita, lo primero que tenemos que tener en cuenta es nuestra constante de proporcionalidad. Y cuando las magnitudes son inversas, recordemos que la constante sale multiplicando las magnitudes. Es decir, en este caso, la parejita que tenemos es 6 y tenemos 20. 6 por 20, eso nos daría 12, 120. Nuestra constante es 120. ¿Qué significa eso? Que la multiplicación de cada parejita siempre nos tiene que dar ¿cuánto? 120. Entonces usted puede hacer 120 dividido 4. O por cuánto multiplico el 4 para que me dé 120. Incluso podemos utilizar un truquito. ¿Por cuánto multiplicamos el 4 para que nos dé 12? Ah, por 3. Y le agrego un 0. ¿Por cuánto multiplico el 3 para que me dé 12? Ah, por 4. Y le agrego un 0. ¿Por cuánto multiplico el 10 para que me dé 120? Ah, por 12. Y entonces, ¿por cuánto multiplico el 12 para que me dé 120? Ah, por 10. Mira qué sencillito se llena esta tabla. Espero que la hayas entendido y siempre, primero, antes de llenar la tabla, de diligenciarla, debes de encontrar tu constante de proporcionalidad. Entonces, ahora vamos a graficar. Para construir nuestra gráfica es solamente unir cada una de nuestras parejas ordenadas. Recordemos que aquí los obreros es la variable independiente, son la variable independiente y los días la variable dependiente. Recordemos que la hora depende de la cantidad de obreros que tengamos. Entonces, obreros en X. Entonces, empecemos. 3 obreros con 40. Mira, podía hacer la gráfica, la escala de 10 en 10, pero para que me diera más espacio y se notara mejor la curva, lo hice de 5 en 5. Entonces, tenemos 3 con 40. Entonces, 3 se sube por aquí con 40. Aquí estaría 3. 4 con 30. Entonces 4 por aquí con 30. Tenemos 6 con 20. 6 con 20. Mira, incluso lo podemos guiarnos con las líneas punteadas. Como tenemos la cuadrícula, no se hace necesario. Porque lo que me interesa es el punto. Ese punto o esa coordenada. X con Y. La coordenada 4,30. Entonces aquí tenemos la coordenada 6,20. Me interesa que el puntico, este puntico es el que me interesa. Entonces sigamos, el 10, entonces 10 obreros con 12, 5, 10 y el 12 quedaría un poquitico más arribita. Este sería, aquí sería el 12. Entonces sigamos, y el 12 con el 10, entonces sería por aquí. Mira, el 12 con el 10. Y ahora vamos a unir los puntos. Entonces los puntos me deben dar una línea curva y recordemos que esa línea curva se llama hipérbola. Mira qué bien nos quedó. Y ahí tenemos la gráfica de nuestras magnitudes inversamente proporcionales. Espero que te haya parecido sencillo. Ahora te voy a proponer unos ejercicios para que pongas a prueba lo aprendido. Espero que te vaya muy bien y los ejercicios aparecerán. Ahora te propongo los siguientes ejercicios. Recuerda darle pausa al video, ejecutar los ejercicios en una hojita y luego comparar las respuestas, las cuales aparecerán en 3, 2, 1.
Espero que te hayan quedado bien ejecutado. Recuerda darle like al video y suscribirte a mi canal.